Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Hermanos, me presento nuevamente para los invitados que tenemos el día de hoy. Soy Frank. Es un privilegio estar aquí con ustedes. Nuevamente, hermanos, este privilegio que nos da nuestro Señor. Gracias que llegamos con bien acá a Cardel. Hermanos, hemos estado estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, los Hechos del Espíritu. Este libro de Hechos, hermanos, se encuentra después de los 4 evangelios que aparecen en el Nuevo Testamento de nuestra Biblia. Todos nosotros como seguidores de Cristo, hermanos, tenemos una responsabilidad de conocer la palabra de Dios, esa palabra que ha dejado plasmada en puño y letra de muchos hombres santos que escribieron inspirados por el Espíritu. Entonces, hemos estado meditando en el libro de Hechos. Vamos a entrar un poquito en contexto de lo que se ha venido hablando durante ya varias semanas, y de ahí, al iniciar con nuestro tema del día de hoy, en ese momento haremos nuestra oración, hermanos, ¿sí? Entonces, vamos a entrar en contexto. Hemos estado hablando del libro de Hechos y aproximadamente son 48 versículos ya de lo que estamos hablando de un tema en particular. Este tema en particular es la sanación de parte de los discípulos de Jesús, específicamente de Pedro y de Juan, que curaron a un cojo, a un inválido de nacimiento, una persona de 40 años había estado postrado, y lo podemos ver en el capítulo 3 de Hechos. Vayan ahí, hermanos, para entrar en contexto con todos ustedes. Ahí en el capítulo 3 inicia esta historia, esta narrativa de la palabra, donde nos menciona que Pedro y Juan pues iban a orar al templo, y de ahí se encuentran a esta persona que era puesta por otras personas en la puerta, la hermosa, para que pidiera limosnas. Pedro y Juan lo sanan. El poder del Espíritu de Dios obra en esta persona y ellos le sanan. Y este milagro que se efectuó en ese momento crea un alboroto en grande, hermanos, al grado que los maestros de la ley que estaban en ese momento en su reunión de oración, juntamente con todo el pueblo que estaba ahí reunido, notan este milagro, este alboroto, esta algarabía. Ese hombre estaba feliz, gritaba, saltaba, 40 años postrado, y es sanado. Entonces ellos lo notan, se hace notorio entre todo el pueblo, y en el capítulo 3, versículo 12, Pedro, abriendo su boca, les hace una pregunta muy importante a esas personas. ¿Por qué se maravillan de esto? ¿Por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponen los ojos en nosotros, como si por nuestro poder nosotros hubiéramos hecho andar a este? Y ahí les empieza a dar Pedro la razón por la cual este milagro había sido llevado a cabo. Pedro le hace en ese momento, les instruye de que es Jesús quien había llevado a cabo este milagro. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, dice Pedro, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Pedro le recuerda lo que había acontecido no hace mucho con la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, y Pedro le dice: Él es quien ha sanado a este hombre. Por la fe en su nombre es que este hombre está caminando después de 40 años. Y Pedro les indica que efectivamente los miembros del Sanedrín habían ejecutado a Jesús por ignorancia. Y eso lo menciona en el versículo 17 del capítulo 3. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes.
Y Pedro les cita textos bíblicos de que era necesario que así sucediera. ¿Sí? Les dice en el versículo 22 del capítulo 3, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ellos ya habían crucificado a Jesús. Ellos no creyeron en el ministerio de Jesús, aunque había estado profetizado que de entre los mismos hermanos se levantaría un profeta de Dios y que todo el pueblo debía escucharle. Y quien no le escuchara sería desarraigado del pueblo, expulsado, echado fuera. Habría consecuencias si no escuchaban a ese profeta. Bueno, ese profeta, hermanos, fue Cristo, que caminó entre nosotros. Ya en el versículo 4, hermanos, esta narrativa sigue. Pedro les continúa hablando de los textos bíblicos del Antiguo Testamento, de las profecías que respaldaban a Jesús. Le dice, por ejemplo, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Pero dense cuenta, hermanos, cómo Pedro presenta esa defensa acerca de ese milagro que acaba de pasar, que ellos hicieron en el nombre de Jesús. Y él les está mencionando texto sobre texto acerca de que así estaba escrito. Ya en el capítulo 4, entrando en nuestro capítulo, cuando ellos seguían platicando, hablando con las personas, se acerca la guardia y los arrestan. Son arrestados. Pero como ya era tarde, hermanos, pues pasan la noche en la cárcel. Pasan la noche, pasan al otro día, ya es el día siguiente, hermanos. Ya aconteció el día siguiente, en el versículo 5 eso nos menciona. Y ahora los traen nuevamente, pero ya dentro del concilio para que ellos respondan. Y lo primero que le preguntan es, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Y esa pregunta tiene mucho que, eso fue lo que vieron ustedes hace un par de semanas, ¿verdad? ¿Con qué potestad? Ellos no le preguntan, oye, ¿cómo fue que llevaron esto? ¿Cómo fue que levantaron a ese hombre, no? Ese hombre ha estado 40 años paralítico, ¿y cómo fue que lo hicieron? No, ellos le preguntan, ¿en el nombre de quién? ¿En el nombre de quién lo hicieron? Porque en el contexto judío, hermanos, el nombre de la persona en quien se había hecho el milagro tenía mucho que ver. Los judíos, el nombre de los judíos respaldaba mucho, hermanos. Hablaba de la esencia de la persona, quién era la persona, en qué nombre, con qué poder ustedes han hecho esto. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes del pueblo y los ancianos de Israel, y les empieza a decir que hoy se nos está interrogando acerca de esto que acaba de suceder, de que este hombre enfermo, nosotros le hicimos un bien con el poder de Dios obrando en nosotros, ¿sí? Pero esto se llevó a cabo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él este hombre está en vuestra presencia sano en ese momento. Y de ahí Pedro le dice algo muy importante a los del Sanedrín, a los miembros del Sanedrín. Dice, este Jesús a quien ustedes rechazaron es la piedra que ustedes rechazaron, ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Ya vimos esa parte acerca de la importancia de esa piedra en una edificación. Es la piedra que sostenía todo junto para que el edificio no se cayera. Y esta parte, este versículo que sigue, hermanos, en el 4:12 es muy importante, porque les dice Pedro, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y de ahí viene nuestro texto, hermanos. De ahí viene nuestro texto. Hoy vamos a estar meditando desde el versículo 13 hasta el versículo 22, hermanos, de ahí del capítulo 4 de Hechos. Y el tema del día de hoy, hermanos,
le he puesto por título: no hablen más en este nombre. Vemos la siguiente diapositiva. No hablen más en este nombre. No hablen más en este nombre. Predicando a Cristo frente a la oposición. Vamos a hacer una oración en este momento, hermanos. Inclinamos nuestros rostros. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque nos has permitido estar aquí reunidos esta tarde en tu nombre. Te damos gracias, Padre, por todos los hermanos que toman el tiempo, Padre, para venir a adorarte, a alabarte. Te pedimos por los hermanitos que no han podido estar aquí con nosotros. Guárdales, cuídales, bendíceles, Señor. Nos ponemos en tus manos en este momento, Señor, que tu Espíritu nos ilumine la mente. Sea tú, Señor, quien prepare nuestro corazón, Padre, para que podamos recibir tu palabra, la podamos meditar y que pueda dar fruto, Señor, de acuerdo a tu voluntad, para honor y gloria de tu nombre. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén. Entonces, vamos a leer primeramente nuestro texto. No va a estar ahí en la diapositiva. Vamos a estar utilizando la Biblia, hermanos, ¿sí? Vamos a estar utilizando nuestra Biblia. Vamos a ir y venir. Entonces, Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Muy bien, hermanos. Hermanos, a lo largo del libro de Hechos, mientras lo estemos meditando, lo cual va a ser un buen lapso de tiempo, hermanos, vamos a notar que en la escritura de este libro, a la hora de la predicación, ante la predicación del Evangelio, siempre va a haber una oposición. Siempre va a existir una oposición de parte de los hombres. Es una batalla, hermanos, que data desde el jardín del Edén. Esa es la batalla épica que Dios habló cuando estaba frente a Adán y Eva y les dijo que pondría enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de Eva. Esta es la batalla. La batalla continúa, hermanos, y continuará hasta el regreso de nuestro Señor. En este momento, en el libro de Hechos, vamos a ver que esa oposición la presentan los hombres del Sanedrín. Ellos, acompañados de las guardias del templo y los saduceos, arrestan a estos discípulos, a Pedro y a Juan. Entonces, lo que podemos notar en nuestro texto, hermanos, lo que acabamos de leer, lo podemos estructurar de cierta manera con varios puntos. Vamos a ver el punto número 1. El punto número 1 sería el primer punto que vemos, que observamos a la hora de estudiar nuestro texto.
¿Qué notamos en el capítulo 13, hermanos? Punto número 1, la perplejidad de los hombres del Sanedrín. Los miembros del Sanedrín estaban perplejos. El texto dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. La perplejidad de los hombres del Sanedrín. ¿Y de qué se maravillaban de estos hombres? ¿Cuáles eran las características que a ellos los tenían perplejos? Podemos notar en la siguiente diapositiva que lo primero que menciona nuestro texto es el denuedo, que había un denuedo de parte de Pedro y de Juan. Siguiente diapositiva, hermanita. Ese es el primer punto que vamos a ver ahí. Inciso A, el denuedo de parte y de Juan. ¿Qué es el denuedo? En otras Biblias se traduce de una manera diferente, pero observando el texto original en el idioma griego en el cual se escribió, podemos notar que denuedo quiere dar a entender muchas cosas. Esa palabra significa muchas cosas, pero lo que quiere hacer es enfatizarnos una cosa en concreto. La palabra denuedo, que se lee parresía en el griego, significa, por ejemplo, confianza, resolución, claridad, abiertamente, libertad de expresión, de manifiesto. Es lo que significa la palabra parresía. Y ya en conjunto, la palabra parresía se compone de otras dos palabras, que significa paz, que es todo, y resis, que significa proverbio, un proverbio o una declaración citada con una convicción. Eso es lo que quiere dar a entender la palabra conjunta, dar un testimonio de algo de manera que tiene que ser recordado con convicción. Eso fue lo que ellos vieron. Los miembros del Sanedrín vieron ese denuedo en los discípulos de Jesús. Ellos vieron ese denuedo al momento de escucharlos, de presentar defensa después de haber pasado la noche en la cárcel. Estamos hablando de los guardias del templo, de los saduceos, de los maestros de la ley. Estos hombres aplicaron esa noche que los encerraron a Pedro y a Juan. Ellos querían infundirles temor. Hermanos, acababan de crucificar a nuestro Señor. Y de ahí los discípulos van y presentan esa defensa ante este Sanedrín, y lo que encuentran, lo que los miembros del Sanedrín ven en ellos es ese denuedo, esa valentía al hablar, a presentar defensa. ¿Sí me entienden, hermanos? ¿Sí? Y esta característica, hermanos, forma parte del mismo hablar que nuestro Señor Jesucristo se caracterizaba. Ellos estaban hablando de la misma forma que habló Jesús, porque en ellos habitaba un poder que había sido otorgado desde lo alto. ¿Quién recuerda lo que dice el texto de Hechos 1:8? La promesa del Espíritu Santo, que esta promesa ya hablamos que viene desde el Antiguo Testamento, una promesa que se cumplió ahí en el capítulo 2 de Hechos, en Pentecostés. Y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien, sí, entonces el Espíritu de Dios estaba en ellos. Ellos tenían el mismo denuedo de hablar de Cristo. Vemos en Lucas 4:22, hermanos, vayamos ahí, Lucas 4:22. Lucas 4:22. Y vean las mismas características que tenía nuestro Señor Jesucristo. ¿Están ahí, hermanos? Lucas 4:22. Dice, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados. ¿De qué? De las palabras de gracia que salían de su boca. Y fíjense la pregunta que se hacían al escuchar a este hombre: ¿no es este el hijo de José? Haciendo la pregunta de manera diferente: ¿no es este el hijo del carpintero? Imagínense, y ellos estaban maravillados.
estaban maravillados de la forma en que Cristo hablaba. Y este era otro hombre que los eruditos, los maestros de la ley, no conocían, que era un hombre que había recibido una instrucción rabínica. A Jesús no fue reconocido por haber tenido un maestro rabínico y esas cosas. Pero aparte, hermanos, los eruditos estaban también sorprendidos de algo muy importante. Inciso B, hermanos. Se maravillaban de que los discípulos pertenecían al vulgo y sin letras. Y si hablamos, hermanos, de maravillar al Sanedrín, tienes que hacer algo extraordinario para modo de que tú maravilles a esos hombres con tu hablar. Estos eran hombres preparados, que habían pasado desde su niñez, toda su vida, estudiando con sus ayos, estudiando con las personas que los instruían, les enseñaban en todo lo que se dice de las Sagradas Escrituras. Los maestros del Sanedrín eran hombres eruditos, ¿sí? Eruditos, es la palabra, con letras. Y por el otro lado, los discípulos no lo eran. Nosotros sabemos que los discípulos de Jesús eran personas humildes, sin preparación académica alguna. Y aquí cuando dice que, en nuestro texto, dice que sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, estamos ahí en Hechos 4:13, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Se ha hecho una plática acerca de esto y buscando la respuesta, unos maestros que enseñan mencionan que no necesariamente los discípulos de Jesús no sabían leer, que no se refiere necesariamente a eso. Otros dicen que en realidad no sabían leer, pero otros escritores mencionan que a lo que aquí se refiere en el texto es que probablemente no tenían esa educación rabínica, o sea que ellos nunca tuvieron a un maestro que les enseñara de renombre, como un maestro que se menciona ahí en el libro, Gamaliel, ¿sí? Que era un maestro muy reconocido. A eso es lo que se refieren algunos escritores, diciendo que eran del vulgo y sin letras, que tal vez sí sabían leer en cuanto a cualquier escritura, tal vez escribir, pero que no eran letrados en las Sagradas Escrituras. Pero por ahí podemos dejar eso como algo a seguir investigando. Pero lo que sí sabemos aquí en el texto, que nos dice que ellos estaban maravillados, ¿sí? Sabían que eran hombres sin letras y del vulgo, y ellos se maravillaban. Fíjense lo que dice el Evangelio de Juan. Es el cuarto Evangelio de Juan, hermanos. Vayan ahí, capítulo 7, versículo 15. Juan 7:15. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Juan 7:15. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Se está repitiendo la historia, hermanos, ¿sí? Se está repitiendo la historia con los discípulos de Jesús. Ellos se preguntaban de dónde saca su conocimiento, si no se ha entrenado con nosotros, con los grandes eruditos, los grandes maestros de la ley. Jesús les respondió y les dijo: bueno, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Y ahora podemos ver a Pedro y a Juan siguiendo los pasos de su maestro, haciendo lo mismo, maravillando a los miembros del Sanedrín. Ellos pasaron 3 años con el maestro. Ellos habían sido instruidos por Dios mismo. Dios encarnado los instruyó. Le escuchaban, aprendieron de él, y ahora están enseñando igual que él, y se puede ver, porque de la misma manera que su maestro, ellos estaban también maravillando al Sanedrín, hermanos. Y esa es la parte, hermanos, por la cual los miembros del Sanedrín les reconocían que ellos de igual manera habían estado con Jesús. Siguiente diapositiva. Y esa es la tercera parte, la tercera característica que podemos encontrar en el versículo 13, donde dice: bueno, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Hubo algo muy importante que mencionó el hermano Héctor ahorita en la escuela dominical, donde menciona que
tener contacto con la Escritura es estar en comunión con Dios. Y eso es muy cierto, hermanos. Tener contacto con la Escritura es tener contacto directo con Dios, porque la Escritura fue inspirada por el Espíritu de Dios, ¿sí? Toda Escritura es inspirada por Dios, es lo que dice la segunda carta de Timoteo, ¿verdad? Entonces, tener contacto con la Escritura es tener contacto con Dios. Pasar tiempo con la Escritura es pasar tiempo con Jesús de igual manera, ¿sí? Entonces, le reconocían que habían estado con Jesús por lo que, de la manera en que estaban hablando, de la manera en que estaban actuando. Porque, hermanos, estos hombres no eran los mismos hombres de antes. Nosotros podemos ver aquí que, ¿recuerdan aquellos discípulos de Jesús que al momento de su arresto corren despavoridos? Inclusive alguno por ahí dejó hasta sus ropas y salió huyendo despavorido, desnudo. Y estos hombres están ahora frente a esa misma turba que arrestó al maestro, pero ahora ellos están dando un pie al frente y ahora están presentando una defensa. No son los mismos hombres. Pedro no es el mismo hombre que negó a Cristo 3 veces, ¿recuerdan? 3 veces lo negó, pero Pedro ahora, la primera hora, está presentando esa defensa. Estos eran nuevos hombres, hermanos. Pasaron a ser hombres temerosos, ¿sí? Que el Sanedrín les quería infundir temor, pero ahora resultó lo opuesto. Ellos estaban maravillando al Sanedrín al ver este denuedo y les reconocían que habían estado con Jesús. Pedro estaba presentando defensa acerca de lo que se le está preguntando, inquiriendo de con qué potestad o en qué nombre habían llevado a cabo ese milagro. Y fíjense cómo dice la respuesta ahí en el versículo 8 del capítulo 4, hermanos, que dice que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Y estando lleno del Espíritu Santo, ¿qué sucede, hermanos? En ese momento Pedro empieza a correr por el lugar, o empieza a tirarse al piso, o Pedro empieza a correr y a ponerle las manos a todos al mismo momento para que... No, ¿verdad? Porque hay algunas doctrinas que malinterpretan la llenura del Espíritu Santo. Pero aquí tenemos, hermano, en el versículo 8, lo que es la llenura del Espíritu Santo. Hablar lleno del Espíritu Santo. Y es cuando Pedro empieza a presentar defensa de la fe de la cual ellos están siendo cuestionados por el Sanedrín. Esa es la llenura del Espíritu Santo, hermanos. De una forma valiente, de una forma clara, precisa, dando un mensaje que iba a ser recordado, hermanos. Y precisamente cuando Pedro empieza a presentar defensa, hermanos, las palabras del Señor Jesucristo que les había dado cuando estuvo con ellos, todas y cada una de ellas iban a llegar a su... cuando una profecía es dada, iba a llegar a su cumplimiento, ¿sí? Cuando una palabra de Jesús fue dada, ellos iban a ver que esa palabra se cumpliera. Vamos a Mateo 10:19, ¿sí? Mateo 10:19. Jesús les dijo en Mateo 10, versículo 19, mas cuando os entreguen. Aquí cuando os entreguen significa cuando los arresten, cuando les intimiden, ¿sí? Dice, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. ¿Qué dice el versículo 20? Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y es precisamente lo que vemos ahí en Hechos 4, versículo 8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, da defensa de lo que él
de lo que él vio, de lo que él escuchó. Pero vamos a tocar ese punto en un momento. Y aquí lo que está sucediendo, hermanos, es lo mismo que nos pide Pedro cuando escribe su carta más tarde, y lo cual nosotros también tenemos que hacer. Pedro después lo va a escribir para nosotros. En primera de Pedro 3:15, Pedro nos dejó plasmado algo que él vivió y nos los deja para que nosotros no sabemos ese versículo, ¿verdad? Primera de Pedro 3:15, que dice: sino santificad al Señor vuestro Dios en vuestro corazón, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la fe, de la esperanza que hay en ustedes. Pedro es lo que está diciendo: estén siempre preparados para presentar defensa. Y ese día a Pedro y a Juan les fue demandado presentar defensa ante el Sanedrín. Nosotros muchas veces presentamos defensa ante las personas, ¿verdad? Cuando salimos por ahí a evangelizar, a dar testimonio, nosotros presentamos defensa con una persona, tal vez dos. Hermanos, imagínense la historia en ese momento. Encarcelados una noche por guardias, el Sanedrín, los saduceos, duermen ahí en la cárcel. Al otro día, tráiganlos, porque tienen que responder frente a nosotros, ante todos los miembros del Sanedrín. Y ellos presentan esa defensa con mansedumbre y reverencia, y aparte de eso, con valentía, con denuedo. Qué interesante, hermanos, qué maravilloso lo que estaban haciendo estos dos hombres, dando pruebas del poder de Dios. Nuevamente, esas son unas de las pruebas del poder de Dios. Hermanos, muchas veces nosotros queremos ver caer fuego del cielo, que un hermano le salga algo de su cuerpo para, no sé, queremos ver algo místico. Queremos que el Espíritu Santo, queremos que Dios nos muestre el Espíritu Santo de otra forma que jamás va a suceder. Porque desafortunadamente hay falsas doctrinas que han manoseado tanto esto de la doctrina del Espíritu Santo, que ahora está totalmente distorsionada. Nosotros tuvimos la oportunidad de llevar ese curso de nematología, ¿verdad? Levante la mano quien llevó ese curso de nematología, ¿sí? La doctrina que versa acerca del Espíritu Santo. Nada más el hermanito Héctor. ¿No? ¿Sí? Levanten la mano a ver nuevamente, porque yo nomás vi una mano arriba, hermanas. Hermanitas, no se me duerman, hermanitas, ¿eh? ¿Sí? Varios llevamos esa doctrina, ¿verdad? Bueno, pues primeramente Dios podamos compartirle ahora a los hermanos que nos visitan, ¿sí? Pero aquí en nuestro texto, hermano, estamos viendo lo que es el verdadero poder del Espíritu Santo llevándose a cabo. Vamos al versículo 14, hermanos, de nuestro texto. Vamos al versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, siguiente diapositiva, hermanos, versículo 14. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, ¿verdad? Ya había pasado un día, este hombre que había estado cojo durante 40 años desde su nacimiento, según nos dice versículos más atrás, estaba ahí parado frente a ellos. Y esto era real, hermanos, no era un engaño, no era ese eslogan que se imprime en pancartas bien grandes y dice: ven por tu milagro, como si nosotros le tuviéramos en un horario al Espíritu Santo de Dios y decir: a esta hora va a venir una persona, por favor, yo quiero que la sanes, porque a esta hora vamos a tener los milagros. Eso es incorrecto, hermanos, eso no es bíblico, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios obra con poder según su voluntad. Vamos a ver unos versículos más adelante, ¿eh? Entonces este varón estaba ahí parado frente a ellos, lo estaban viendo. Ellos no pueden decir nada en contra de Pedro y de Juan, porque tienen ahí
la prueba, ¿verdad? No tienen nada de qué acusarles. Entonces, ¿qué vemos en el versículo 15? Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Siguiente diapositiva. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, ¿verdad? Diciendo, hermanos, ahí en diciendo vamos a hacer una pausa ahí, en diciendo, en el inicio del versículo 16. Ahora, haremos una pregunta, hagámonos una pregunta. ¿Cómo sabe el escritor del libro de Hechos lo que se dijo en un concilio donde acaban de ser expulsados todas las demás personas, los discípulos de Jesús? ¿Cómo supo Lucas, el escritor de Hechos, qué dijeron en el concilio donde estaban reunidos los miembros del Sanedrín? ¿Tienen alguna idea, hermanos? Claro, pero recuerden que de la misma manera que los escribas eran enemigos de Jesús. Recuerdan que cuando Jesús les injuriaba y les acusaba, ay de ustedes, escribas y fariseos. ¿Recuerdan? Entonces, hay algunas posibilidades por ahí acerca de esto, que dentro de los miembros del Sanedrín, después hubo personas que se convirtieron. Estas personas pudieron haber sido José de Arimatea, que por ahí después, cuando Jesús muere, él le dona su sepulcro nuevo, ¿recuerdan? Pudo haber sido también Nicodemo, capítulo 3 del Evangelio de Juan. Nicodemo era un principal de los judíos, ¿sí? Miembros del Sanedrín también, y que va de noche a escondidas y le hace preguntas a Jesús, porque él estaba de una manera muy interesado acerca de la enseñanza de Jesús. Podía haber sido él, pero yo opino que tal vez fue Saulo de Tarso. Recuerdan que en las cartas de la prisión de Pablo, ya siendo ahora Pablo, San Pablo, antes Saulo de Tarso, miembro de los fariseos, fariseo de fariseos, y ahora Lucas, el médico amado, le llama Pablo al escritor de Hechos. Sí, ¿recuerdan? Lucas entrevistó a Pablo en la prisión porque él fue su ayudante, su médico, su ayudante, su colaborador. ¿Recuerdan? Entonces, esa es mi opinión. ¿Sí? ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Hay textos bíblicos, ¿verdad?, que Pablo le llama el médico amado, y lo acabamos de ver en el estudio de Colosenses, el médico amado. Bueno, vamos nuevamente a la pregunta, ¿qué haremos? Fíjense la pregunta, hermanos. Ustedes estuvieron viendo la semana pasada, ¿sí? Ustedes estuvieron viendo acerca de las preguntas, ¿no? ¿Cuál era el centro, el corazón de una pregunta? ¿Qué opinan ustedes acerca de esta pregunta cuando dicen, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Sí? Fíjense, porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. ¿Sí, hermanos? ¿Recuerdan que los miembros del Sanedrín le pedían señal al Señor para modo de creer? Danos señal para que creamos que tú eres el Cristo, el Mesías. Danos una señal. Bueno, la señal está aquí, hermanos. Y Cristo sigue aquí, pero ahora en la persona del Espíritu Santo. Le da señal. Señal manifiesta ha sido hecha por ellos y es notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Esto fue algo grande, hermanos. Ese milagro no nada más lo vieron 2 o 3. Hace mención la palabra de que fue notorio para todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar, ¿sí? Entonces eso es algo que sucedió, palpable, verídico. Es verdad lo que se ha hecho en el nombre de Jesús, como Pedro y Juan le expusieron al principio. ¿Por qué creen ustedes? ¿Recuerdan cuando estuvieron ahí en la Puerta de la Hermosa? ¿Por qué creen que esto lo hicimos nosotros? No, esto se hizo en el nombre de Jesús. Entonces, ahí está la señal. Ya con esta señal, hermanos, yo estoy seguro que ellos se convertirían. No, hermanos. Miren lo que dice. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo,
amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y eso es maldad, hermanos. Eso es maldad en plenitud en el corazón de los miembros del Sanedrín que tienen ahí calumniando a estos hombres. Entonces, ¿qué hacen, hermanos? ¿Qué hacen estos hombres? Siguiente diapositiva. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y aquí podemos ver, hermanos, el problema de la oposición que va a enfrentar todo aquel que predique el Evangelio de Cristo. Porque aquí podemos ver, hermanos, que el problema no fue el milagro, porque jamás le dijeron a los discípulos: ¿saben qué? Dejen de hacer milagros, ya no hagan milagros, dejen ahí a los cojos, ahí déjenlos. No, lo que les prohibieron fue predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Ese es el problema, hermanos. El problema de los opositores siempre será el nombre en el cual se están llevando a cabo. A lo largo de todo el libro de Hechos, que ustedes lo van a ver junto con nosotros, el problema va a ser siempre el nombre, porque el nombre en el contexto judío representa quién es esa persona en el cual ese nombre se están llevando a cabo los milagros, la esencia de quién es el Hijo de Dios, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. Y como les dijo Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Mesías, el Salvador. El problema de la oposición, hermanos, lo vamos a ver todo el tiempo. Para aquellos hermanitos que están interesados y Dios está poniendo en su corazón el que nosotros vayamos a dar testimonio al parque, al hospital, tal vez por ahí llevar un micrófono y una bocina. Ustedes van a encontrar oposición, hermanos, ¿sí? Las personas del mundo tienen fe en los milagros. Ya hemos hablado de que el problema de las personas del mundo no es la fe. Ellos tienen fe y bastante fe. El problema no es la fe. El problema es en qué nombre. Porque cuando estos hombres mencionaron que este milagro se llevó a cabo en el nombre de Jesús, les dijeron: no hablen más de este nombre. Y aquí en nuestros tiempos, hermano, podemos encontrar que milagros le son achacados a santos, a vírgenes, a otros dioses por ahí inventados por el hombre. Incluso en los diferentes estados de la República Mexicana hay diferentes dioses. Un tal Malverde por ahí he llegado a escuchar, un San no sé qué, hasta hablan de cosas, que la muerte, que esto y que lo otro, muchas cosas. Entonces, el problema es en qué nombre el mundo está poniendo su fe para ser salvo. Y aquí en este contexto, los milagros que se iban a llevar a cabo a lo largo de todo el libro de Hechos. No importa cuántas veces les sea predicada la verdad a una persona, hermanos, si ellos están cómodos ahí con ese estilo de vida, poniendo su fe en esos santos, ellos ponen su fe en esas personas porque es cómodo para ellos, porque esos santos que tienen boca y no hablan, les permiten todo. Tienen ojos pero no ven. Esas personas pueden hacer cualquier cosa y sus santos no le van a ver porque tienen ojos y no ven. Tienen pies y no caminan. Jamás los van a seguir. Van a quedarse en el nicho, ahí en la casa donde los ponen, ¿sí? Esos santos jamás los van a seguir porque ellos tienen pies y no caminan. Pero nuestro Dios, el Dios de la Biblia, hermanos, el Dios verdadero, como dice Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo él Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No puedes poner a Dios en un lugar y decirte ahí quédate. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, ¿verdad? Como si necesitase él de algo. Le voy a poner su veladora, le voy a poner su incienso.
No es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, porque por todo lo contrario, hermanos, Él es quien nos da vida, aliento, todas las cosas. ¿Verdad? ¿Sí? Y eso mismo lo dice ahí en Hechos, que de la misma manera que lo menciona, y dice, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. El Dios verdadero ha hecho de una sangre a todos los hombres, y para que habitemos aquí en la faz de la tierra, y nos ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de nuestra habitación, dónde vamos a vivir, hasta cuándo vamos a vivir, pero para que busquen a Dios. Eso lo menciona también, para que busquemos a Dios en este tiempo, ¿sí? Si en alguna manera, como palpando, como si fuéramos ciegos, pudiéramos hallarle. Pero en realidad Dios no está lejos de nosotros, hermanos, porque en Él vivimos, nos movemos, existimos, somos. ¿Sí? Entonces, siendo pues, dice la Escritura, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro. Y esto lo mencionaba también el hermano Héctor en la clase pasada, que dicen, es que a un pedazo de madera le dicen, tú eres a un pedazo de madera dicen, tú eres mi padre, a un pedazo de roca, tú eres mi madre, y se arrodillan delante de él, dice, y ustedes me dan la cerviz, me dan la espalda, y yo estoy ahí atrás, y ustedes le dicen a una madera, a un pedazo de tronco, de piedra, tú eres mi Dios, o sea, a un ídolo. Y yo lo estoy viendo desde allá atrás, dice Dios. Ustedes me dan la cerviz, la parte de atrás de la espalda, y ustedes les dan la cara a esos que ustedes llaman dioses. Dios los ve y se ríe, dice el Señor en una escritura, hermanos. Fíjense lo que dice. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Cuál fue el varón que Dios levantó al tercer día? A Cristo, a Jesús. Entonces, hermanos, el mundo sigue a esos ídolos. El mundo sigue a esos ídolos. ¿Sí? Cosas extrañas pasaron aquí en nuestro texto, hermanos. Cosas extrañas pasaron cuando se estaba predicando el mensaje de verdad, el evangelio de salvación. ¿Sí? Estas personas están dando veracidad de lo que acaba de suceder. Los discípulos sanaron a un hombre. Los discípulos levantaron a un paralítico de nacimiento de 40 años. Lo hicieron levantarse con el poder del Espíritu Santo. Con el poder del Espíritu Santo. Muy claro, hermanos, el poder del Espíritu operando. Y lo que estos hombres piensan es detenerlos. Eso es raro, ¿verdad? Los hombres están haciendo algo bien, algo bueno, para dar gloria a Dios, y ellos lo que piensan es detenerlos. Un capítulo más adelante, hermanos, ustedes van a notar que nuevamente Pedro y Juan vuelven a ser detenidos, los vuelven a meter en la cárcel, pero esta vez un ángel del Señor los saca de la cárcel y ellos van y predican nuevamente el evangelio. Cosas raras estaban pasando. Estas personas les dicen varias veces, dejen de predicar, dejen de hablar en ese nombre, y los discípulos continúan, hermanos, dando veracidad del mensaje. Un mensaje que debía ser recordado, un mensaje que tiene que ser recordado, hermanos. A estas personas, a la oposición, les incomoda que los discípulos de Cristo hablemos en el nombre de Jesús. Y eso lo podemos notar, ¿verdad, hermanos? Cuando damos testimonio. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Pedro y Juan ante el concilio, hermanos? Vamos a la siguiente diapositiva para continuar nuestro texto. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro y de Juan ante el concilio? Y eso nos lleva al punto número 2. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Hechos 4:19, hermanos. Lo leemos todos juntos. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios.
Para los discípulos, hermano, no es suficiente nada más no hacerles caso a los del Sanedrín. Ellos van a decirles también, francamente, no les vamos a obedecer. Y fíjense la manera que les dicen eso, con esta frase: juzguen ustedes. Los discípulos los hacen meditar, los hacen pensar de la misma forma que Jesús lo hizo, hermanos. De una forma anotética. Una forma anotética significa respondiéndole a alguien con una pregunta para que esa persona te responda la tuya antes que tú le respondas la de él. ¿Sí? Respondiendo con una pregunta. ¿Recuerdan cuando a Jesús se le acercaron por ahí los maestros de la ley y le preguntaron acerca de los tributos del César? Vamos a Mateo 22, hermanos. Mateo 22, 15 al 22. El Evangelio de Mateo es el primer evangelio que encontramos en el Nuevo Testamento. El capítulo es 22. Mateo 22, del versículo 15 al 22. Entonces, el contexto es este, ¿no? Los fariseos trataron de sorprenderle a Jesús y le ponen una especie de trampa, ¿verdad? De la misma manera que ellos están tramando aquí eso en su corazón, están pretendiendo hacer algo maligno, diabólico, detener la verdad. De esa misma manera, los maestros de la ley, los herodianos, le preguntan a Jesús, pero fíjense cómo llegan, hermanos. Llegan así como que con esa cara falsa, con una máscara delante de ellos y se acercan a él diciéndole, maestro. ¿Sí? Ellos no lo tomaban como un maestro. Por todo lo contrario, ellos le decían, este es el hijo del carpintero. Nosotros conocemos a su mamá, a sus hermanos, a sus hermanas. ¿Sí? Pero ellos llegan y le dicen, maestro, sabemos que eres amante de la verdad. Lo empiezan a adular y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Lo adulan, ¿verdad? Pero fíjense de ahí la pregunta maligna, con trampa. Dinos pues, maestro, ¿qué te parece? ¿Qué opinas tú? ¿Es lícito dar tributo al César o no? Esa es una pregunta maligna. Ellos querían, ¿cómo se llama? Atrapar a Jesús en su juego. Pero fíjense lo que hace Jesús, hermanos. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿les respondió la pregunta? No. Les da otra pregunta. ¿Por qué me tentáis, hipócritas? Y de ahí les dice, muéstrenme la moneda, pues. Muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Nuevamente les hace otra pregunta. ¿De quién es esta imagen en la inscripción? Fíjense quién está. Ellos fueron a hacerle una pregunta tratando de engatusar a Jesús. Jesús no le responde ninguna de sus preguntas, pero ellos le responden todas las preguntas de Jesús. ¿De quién es la imagen que trae la moneda, el denario? Ellos le responden, de César. Bueno, pues vayan a dar al César lo que es del César y den a Dios lo que es de Dios. Entonces las preguntas que estos hombres están haciendo aquí en el capítulo de Hechos son igual de malignas, hermanos. Son igual de malignas. Entonces, los discípulos, hermanos, hablaban con denuedo, con valentía, pero también con respeto. Ellos habían sido instruidos por Dios, enseñados por Jesús. Y en Romanos capítulo 13, versículo 1, nos indica a todos los discípulos de Cristo, hermanos, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Sí? Entonces hay que someterse a las autoridades. Hay que someterse a las autoridades, hermano. Las autoridades le están diciendo a Pedro y a Juan, sométanse a lo que les estamos diciendo. Y lo que les estamos diciendo es, dejen de hablar en el nombre de Jesús. Ya dejen de hablar en ese nombre. Ya ese hombre murió, ya lo crucificamos. Olvídense de ese nombre. Pero hermanos, los discípulos no están quebrantando aquí el mandamiento que Jesús les dejó, la palabra que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dejó
a todos nosotros en Romanos 1, donde dice, sométase a toda autoridad, ¿sí? Sométase toda persona a las autoridades. Porque el mandato de Cristo también está escrito en Marcos capítulo 16, versículo 15, donde dice, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. La pregunta que ellos le hacen a los miembros del Sanedrín es, ¿obedeceremos a vosotros o a Dios? Ellos le están respondiendo de la misma manera que su maestro les enseñó, hermanos. ¿Obedeceremos a vosotros o a Dios? Y no era posible obedecer a ambos, ¿verdad? Tenían que desobedecer a alguno. Entonces ellos le hacen esa pregunta, ¿obedeceremos a vosotros o a Dios? Pedro en ese momento, hermanos, está apelando a la conciencia de los fariseos, a los miembros del Sanedrín, y poniéndolos en una situación difícil. Ellos sí tienen muy en claro que deben de obedecer a Dios. Tenían que obedecer los mandatos que les había dejado su Señor. Si me amáis, obedecerás mis mandamientos, ¿verdad? Obedezcan mis mandamientos. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Ellos tienen muy en claro que deben de obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora les hago una pregunta, hermanos. ¿Nosotros estamos sufriendo la injusticia del mundo por predicar a Cristo, hermanos? ¿Sufrimos esa injusticia? ¿Lo estamos llevando a cabo, hermanos? ¿Qué estamos haciendo por predicar la verdad? Tal vez nosotros le tenemos temor a los hombres más que a Dios. Tenemos el mensaje aquí, hermanos, el cual debemos de predicar. Tenemos el ejemplo de Jesús y de sus discípulos de cómo llevarlo a cabo. Tenemos el terreno para hacerlo. Y lo más importante, tenemos el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros para siempre, para poder llevarlo a cabo. ¿Qué están mirando al cielo? ¿Recuerdan esa pregunta? ¿Por qué siguen mirando al cielo, hermanos? Entonces, ¿qué estamos esperando? Esa no era la pregunta, pero me vino a la mente. No lo pude evitar. Entonces, ¿qué estamos esperando, hermanos? ¿Sí? Nos lleva al punto número 3. Punto número 3. Obedecer a Dios debe de ser nuestra necesidad. ¿Sí? Los apóstoles no eran marionetas, no estaban siendo así manipulados por alguna fuerza mayor, hermanos, sino que habían recibido la gran comisión de predicar el evangelio y habían recibido el poder de lo alto. Ya vimos Hechos 1:8. Pablo proclama en 1 Corintios 9, versículo 16, donde dice, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. 1 Corintios 9, 16. Versículo 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, de buena gana, ¿sí?, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, de mala gana lo hago, la comisión me ha sido encomendada por el Señor. Pedro y Juan están diciéndole a los miembros del Sanedrín, no nos vamos a callar, no podemos callarnos. No va a suceder, no nos podemos callar. Son demasiadas las veces que nosotros elegimos hacerlo, hermanos. Elegimos callarnos. Y lo hacemos, hermanos, porque tenemos miedo de lo que nos van a decir. No queremos ser vistos como fanáticos, no, ya son extremistas, ¿sí? Traen la Biblia bajo el brazo todo el tiempo. No queremos que nos contradigan. No queremos ser reprochados ni rechazados. Otras veces elegimos callarnos porque nuestra voz no se va a escuchar. Es inútil hablar si al cabo nadie quiere oír lo que queremos decirles. Siempre nos rechazan. Pedro y Juan, hermanos, tenían la necesidad de no callar. Ellos estaban motivados por la obediencia a Dios. Ellos fueron testigos visuales y oculares de Jesús resucitado. Y lo más importante, hermanos, el poder del Espíritu
en ellos. Ellos tenían esa necesidad, hermanos. Y esa historia se repite en el capítulo 5, hermanos, cuando ellos vuelven a ser arrestados. Y les vuelven a decir las mismas palabras. Vamos a ir nada más para que vean, hermanos. Hechos 5:29. Las mismas palabras les vuelven a repetir a los miembros del Sanedrín. Hechos 5:29. ¿Están ahí? ¿Qué dice? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya se los dijimos, nos volvieron a arrestar, esta vez un ángel nos liberó. No nos vamos a callar, no podemos callarnos. Nosotros no podemos callarnos tampoco, hermanos. En todo cristiano, en todo creyente, habita ese mismo poder que habitó en los primeros discípulos de Cristo. Ese mismo poder, escuchen bien, hermanos, ese mismo poder que habitó en los discípulos, en las personas que siguieron de cerca a Jesús, que vieron, que lo escucharon, que fueron testigos de sus milagros, de su enseñanza, ese mismo poder habita en todo aquel que cree en Jesús. En nosotros habita ese mismo poder. Vamos al Evangelio de Juan nuevamente, hermanitos. Ya casi estamos por terminar. No se me duerman. Juan 14. Evangelio de Juan, el último de los evangelios. 14, 16, 17. Versículo 16 y 17. La promesa del Espíritu Santo dice: y yo rogaré al Padre. Estas son palabras de Jesús. Estas palabras salieron de la boca de Jesús. Y yo rogaré al Padre. ¿Sí? Juan 14, 16 y 17 en sus Biblias. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Paracletos, así está en el griego, para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, ese es el consolador. Aquí lo explica más adelante. Al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen, porque mora en ustedes y estará en ustedes. ¿Sí? En nosotros mora el mismo Espíritu que moró en los discípulos de Cristo. Fue una promesa de Jesús. Vamos a nuestro último punto, hermanos. O al punto número 4. ¿Ya estaba ahí? No. El gran poder del Espíritu Santo, hermanos. Versículo 21 a 22. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Entonces ya hablamos, hermanos, de lo que no es la manifestación del Espíritu Santo. Y aquí vemos lo que sí es la manifestación del Espíritu Santo: la sanidad de un hombre de manera inmediata. De manera inmediata. Porque muchos se preguntan, es que los dones de sanidades aún siguen vigentes. Bueno, si así tú lo crees, entonces que ese don de sanidad se lleve a cabo de la misma manera que está escrito en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, de la misma manera que lo hacían Jesús y sus discípulos. De forma inmediata. Cuando Jesús iba a sanar a alguien, lo sanaba en el instante. Y ya vimos esa parte, ¿verdad? Esa palabrita que dice en el instante, en un instante. De la misma manera los discípulos lo hicieron. Si el don de sanidad, el cual menciona por ahí Pablo en 1 Corintios 12, donde dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Entonces, si los dones de sanidad siguen vigentes, los hombres deben ejercerlos en un ministerio para edificación de la iglesia, para provecho de la iglesia, y se deben de hacer de la misma manera que están expuestas aquí en la palabra, de una manera instantánea. Porque ponen el logotipo, ¿verdad? Ven por tu milagro. Bueno, llévalo a cabo de la manera que el Espíritu Santo nos los dejó dicho aquí en la palabra, para que nosotros podamos ver quiénes son falsos, quiénes son verdaderos. ¿Sí? Entonces, hermano,
Pedro y Juan se enfrentaron al Sanedrín y ellos estaban investidos de ese poder del Espíritu Santo, pero ya vimos que eso es lo que les hacía hablar con denuedo, con valentía, ¿sí? Y eso es donde podemos ver esa manifestación del poder del Espíritu Santo, hermanos. Ellos tuvieron el poder de llevar el mensaje profético de Jesús, ¿sí? Y lo mismo sucede para nosotros. Jesús les dijo a ellos y nos dice a nosotros: id por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. Ese es el mismo mandato que tenemos nosotros, hermanos. En conclusión, hermanos, vamos a cerrar la predicación, hermanos. Para ti que aún no conoces el amor, el poder, la misericordia de Dios, el amor de Cristo, hoy es el día el cual estás siendo llamado a la restauración de tu comunión con Dios, a ponerte en paz con Dios. Hoy es el día de ponerte en paz con Dios. No esperes más, no esperes más, no rechaces este mensaje, no rechaces las buenas noticias de salvación, porque son poder de Dios para todo aquel que cree. Y este es el mensaje que debes creer: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje. Créelo, serás salvo. Pon tu fe en la persona correcta. Pon tu fe en Jesús. Porque ya dijimos, el problema no es la fe, el problema es en qué persona están poniendo su fe. Ese es el problema del mundo, hermanos. Y para ti, hermano o hermana en Cristo, esta palabra el día de hoy también nos enseña a nosotros que tenemos una misión, tenemos una gran comisión, ¿sí? Dada por Cristo. Si me amas, obedece mis mandamientos. Hermanos, un erudito alemán dijo estas palabras: solo el que cree, obedece, y solo el que obedece, cree. ¿Cómo sé que creo en Jesús? Solo el que cree obedece, ¿sí? La iglesia está llamada a cumplir esta misión hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro estímulo, hermanos, debe ser en todo momento la gloria de Dios. Y sin lugar a dudas, hermanos, que vamos a enfrentar con oposición. Eso es sin duda. Al predicar el Evangelio vamos a encontrar oposición de la misma manera que Jesús, de la misma manera que los discípulos. También nos va a suceder a nosotros, hermanos. Gracias a Dios no estamos en un terreno, en un área geográfica donde estén dándole muerte a los predicadores de Jesús. No sabemos el día de mañana, pero no estamos libres de que eso suceda en cualquier momento por predicar la verdad, ¿sí? El creyente que desee llevar a cabo debe de tener incentivos poderosos, hermanos. Debe tener un incentivo que lo haga hacer esto sin desfallecer. Debemos reconocer, hermanos, para que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos dé fuerzas. Debemos reconocer la majestad, el poder, la soberanía, el amor, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz para que nosotros fuéramos restaurados a una comunión con Él. La compasión que nos tuvo Dios en Cristo. Y sin lugar a dudas la resurrección de Cristo y su exaltación, que nosotros vamos a estar viendo, y esto lo vimos en la mañana también con Carlitos. La resurrección de Cristo y su exaltación es uno de los puntos, son dos puntos, mejor dicho, que se van a estar tocando muy a menudo en el libro de Hechos. Tenemos muchos meses por delante para hablar acerca de Hechos. Bueno, eso es lo que mayormente vamos a estar hablando, hermanos. Tenemos que llegar a creer, hermanos. Tenemos que hacerlo, ¿sí? Si al momento de nosotros salir a evangelizar, hermanos, nuestra evangelización se centra, fíjense bien, en la necesidad de los hombres, rápidamente llegaremos a estar frustrados porque no vamos a ver resultados como nosotros los queremos ver. Si nosotros vamos pensando en eso, vamos a fracasar.
Pero si por el contrario tenemos una visión clara de Cristo, el Dios que se hizo carne, que habitó entre nosotros, vivió una vida santa, murió crucificado y resucitó al tercer día y ahora reina a la diestra de Dios, si nosotros tenemos esa visión, ese ánimo, hermanos, de nosotros se va a fortalecer. Tendremos una motivación permanente y la pasión y el ánimo para continuar con la gran comisión, recordando lo que Él hizo por nosotros, recordando lo que Cristo es, hermanos. Solamente de esa manera podemos llevarlo a cabo. Nuestra evangelización debe ser ante todo una proclamación de quién es Cristo y lo que Él ha hecho por los hombres, a fin de que Dios sea glorificado en todo momento. Por lo tanto, al predicar el Evangelio, no solamente buscamos la salvación del hombre, sino que también buscamos dar gloria a Dios, inclusive en aquellos que no creen, hermanos. Porque también está escrito que ambos, los que son salvos y los que rechazan, ambos son para gloria de Dios. Cuando anunciamos el nombre de Cristo, hermanos, al mundo pecador, Dios es glorificado. En todo momento, llevemos a cabo ese mandato de parte de nuestro Señor y Salvador. Hagamos una oración, hermanos. Padre nuestro, que estás en el cielo, te damos gracias por permitirnos esta tarde reunirnos, Señor, para meditar en tu palabra, para meditar en lo que estos hombres del vulgo y sin letras, Señor, hicieron para honor y gloria tuya, Padre. El poder que les fue inferido de tu parte y que los llevó a llevar a cabo esta gran comisión de parte de nuestro Señor Jesucristo, Señor, ya que a pesar de que encuentren oposición, ellos no dudaron en obedecerte a ti antes que a los hombres, Señor. Te pedimos perdón por cuanto no lo hemos hecho así antes, Señor, porque hemos fallado. Te damos gracias por darnos una nueva oportunidad. Como dice la Escritura, tus misericordias se renuevan cada mañana, Señor, para que lo podamos llevar a cabo, para darte honor y gloria. Gracias por instruirnos. Gracias por poner tu Santo Espíritu en nosotros de una vez y para siempre, Señor, a través de la fe en tu Hijo Jesucristo. En su nombre oramos y agradecemos por todo. Amén. Amén.